Presento mapas conceptuales a partir de un texto mediante la implementación de un árbol binario. Para esto, pues, con el pretexto de la implementación de este árbol binario, contemplo resolver un problema en donde primero explico el contexto que lleva a cabo este problema. Por ejemplo, en una oficina se lleva a cabo un inventario de archivo de trámite. Son trámites que se generan y se reciben. Son oficios, son escritos de solicitud de gestión de información, circulares que informan al personal de una oficina o de una dependencia de gobierno o una dependencia o una empresa privada. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de un inventario de archivo de trámite de una oficina de gobierno y observamos ciertos problemas. El primero, pues, no se archiva la misma información, como lo vemos en el cuadro. Hay bastantes huecos. No se sabe si no hubo trámite o se extraviaron algunos archivos. Se observa que hay pérdida de datos. ¿Y cuántas personas se encargan en hacer, recibir esta información y generar oficios? Planteamos el problema de la siguiente manera. No existe organización en los archivos. Si vemos el cuadro, por ejemplo, 2011 se contienen todos los rubros, pero en el 2012 en servicio social no existe esa información o simplemente se omitió. No existe una organización de los archivos, no se aprovecha de las herramientas que se tienen en las oficinas. Llegará el momento que causará una pérdida crítica de la información. Puede vulnerarse la información confidencial y de datos personales. Si se aprovecha como pronóstico, si se aprovecha bien un equipo de cómputo, nos puede dar a conocer la información que se cuenta, y al momento de conocer podemos emitir un juicio de que si esa información debe estar resguardada o puede colocarse en un espacio público. ¿Qué requerimientos necesitaremos para el desarrollo para resolver este problema? Bueno, generar una clasificación de la información, registrar, tener un sistema que registre de manera inmediata y ágil, tomar en cuenta los formatos de archivos que se generan y que se reciben, y en el caso de documentos que se reciben, ya sea digitales o en papel, considerar la digitalización de estas. Bajo lo anterior, pues se hace un análisis. Se debe de clasificar el contenido textual se debe clasificar mediante el contenido textual del documento. El texto debe representar el conocimiento o las ideas importantes de ese documento, y observamos que el formato más usual es el procesador de textos de Microsoft Office, que es Word, y para esto pues nos lleva al diseño. Considero crear un mapa conceptual para una retroalimentación de las ideas que se seleccionaron, tomar un árbol para la clasificación o la indexación de cadenas,
y que esto me permita la búsqueda de manera inmediata dentro del árbol. La codificación será codificar un árbol binario, codificar un graficador de mapas conceptuales y pues para que sea accesible a diferentes usuarios y que esté centralizada la información, que sea en web. Las pruebas será cargar un archivo, seleccionar las palabras de un documento, hacer una búsqueda de una palabra y pruebas de desempeño. Tomaremos como un texto como tema central, una longitud de 40 caracteres alfanuméricos, y en el caso de los tópicos los cargaremos con 60 caracteres y tenemos la intención de ingresar 500 nodos o 500 interacciones de introducir información para ver cuál es la gráfica que nos presenta, cuál es el desempeño o el orden. Que precisamente que es sería la complejidad, y sabemos que la complejidad de un árbol binario es logarítmica, que aquí lo comprobaremos. La búsqueda de cadenas, la búsqueda de palabras en las cadenas es de orden lineal. Bueno, aquí adelantando tenemos una gráfica en donde vemos cómo las inserciones es de orden logarítmica, que crece respecto al decrece la inserción de nodos respecto al tiempo. En la búsqueda pues se mantiene lineal, comparando en los tiempos entre la inserción y la búsqueda. Conclusiones. Antes de pasar a las conclusiones, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Aquí está ya la aplicación, está corriendo en un servicio web. Aquí tenemos la URL y bueno, tenemos nuevo, búsqueda y la gráfica para ver la gráfica de las inserciones. Bueno, le damos nuevo, seleccionamos el archivo, vamos a documentos de prueba, seleccionamos un documento, le damos a enviar archivo. Una vez que lo carguen, empezamos a seleccionar. Seleccionamos primero, la primera selección va a ser el tema central, y el tema central lo seleccionamos. Ahora seleccionamos los tópicos que relacionarán al tema central. Y podemos navegar para finalmente ver lo que hemos seleccionado. Le damos guardar, insertamos otro texto, vamos a enviar nuevamente, está enviando, seleccionamos el tema central, seleccionamos los tópicos alrededor de este tema central, podemos seleccionar una sola palabra o una frase completa y los van incluyendo. Así incluimos, seleccionamos el texto. Al momento de soltar el mouse, se incluye el nuevo texto. Ahí está. Vemos el mapa que se generó con las palabras.
tema central duran 20 minutos. Estos tópicos es una oración completa y le damos guardar. Ahora vamos en la parte de búsqueda para buscar una palabra dentro de nuestro árbol binario. Le damos buscar y nos colorea donde aparece. Estos son los tópicos y este es el tema central. Puede ser jóvenes. Nos marca que no hay nada. Podemos ver que alguna palabra más común y que nos dice el número de tópicos 2, que aparece la frase de, y los podemos ver. Podemos buscar la palabra que no podemos encontrar porque está acentuada y lo intentamos nuevamente y nos dice que no hay problema de codificación de acentos. Buscamos por delegación Xochimilco y pues sí la tenemos. Okay. Bueno, ahora veamos la gráfica de comportamiento de la complejidad. Previamente hice una prueba de 500 registros y también intenté hacer una prueba de 1000, pero dado que el árbol no está balanceado, solamente tengo límite de 500, de 400, 450, que más allá ya no me permite la inserción, dado que bueno, observemos la gráfica y lo vamos explicando. Teníamos el primer test que hice. Bien. El graficador es una aplicación que se realizó a mediados de semestre como proyecto intermedio y pues se generan los tiempos de inicio, de fin, para obtener el tiempo que tardó el algoritmo al archivo. Creo que insertamos un video. Archivo. Vamos a enviar. Sí, ya. Me equivoco. Tenemos el color rojo nos muestra la inserción y lo vemos que se comporta de manera logarítmica, en donde entre más datos tenemos, nos llevamos más tiempo en insertarlos. Y la búsqueda se mantiene lineal. Veamos la gráfica de barras. Los primeros datos nos lleva un rango menor de tiempo. Conforme va aumentando nuestro número de datos, la inserción va disminuyendo. Nos lleva más tiempo insertar un dato. Veamos en la forma de la búsqueda. Tiene un comportamiento similar, que en la mayor parte de los datos se insertan un tiempo mínimo y los demás datos se insertan en un tiempo máximo. Esto quiere decir que tenemos un tiempo lineal, dado que siempre se mantiene constante.
Ahora veamos en gráfica de pastel. La mayor parte de los datos se insertan en el primer rango de tiempo, un tiempo mínimo, y vemos en la búsqueda ahí totalmente los datos se, se insertan en tiempo constante, que es el primer rango. Ahora veamos otra prueba. Veamos otra prueba, que es el test 2. Entonces, veamos. Aquí insertamos, hicimos una prueba de 500 datos, pero solamente llegamos a como 420, 430, y nuestro ya el servlet que atendía esas peticiones se tardaba aún más, y hasta llegar al punto de mantenerse bloqueado. Que esto significa que pues entre mayor cantidad de datos nos lleva más tiempo el insertarlos. Veamos la inserción. En la inserción los primeros 400 datos los insertamos en el primer rango de tiempo. Ya arriba de estos datos nos lleva más tiempo el insertar cada elemento. En la búsqueda se mantiene lineal en el primer tiempo y en el segundo tiempo, conforme va aumentando los datos. Gráfica de pastel, vemos que en el primer tiempo podemos insertar los datos con toda normalidad. Conforme vamos aumentando el número de datos, nos lleva un mayor tiempo al insertar. Tenemos menos inserciones entre más información vamos teniendo. En la búsqueda se mantiene lineal, nos lleva al mismo tiempo a insertar los primeros datos que la segunda mitad de datos. Ahora vamos a ver la tercera prueba. Tercera prueba. Aquí está. Enviamos. En la tercera prueba inducimos que sea, forzamos a que sean 500 datos o tendientes a 1000, pero entre más forzamos la aplicación, no nos permite llegar a los 500, simplemente se mantiene bloqueada. Y la primera parte, los primeros datos se insertan de forma casi lineal. Ya en la última parte de los datos nos cuesta más trabajo insertarlo por cada elemento. Vemos la gráfica de inserción. Todos los primeros datos, los primeros 450 datos se mantienen en el primer tiempo, y pues de ahí ya, de este límite ya no podemos no hacer inserciones más, dado que el programa se bloquea. En el caso de la búsqueda podemos encontrar información en un menor tiempo, y ya conforme hay algunas palabras que nos tarda un poco más de tiempo el encontrarlas. En la gráfica de pastel vemos la inserción en que se mantiene constante, en que los primeros datos podemos insertarlos en un tiempo menor, pero conforme vamos aumentando cada vez más nuestra información, es mayor el tiempo que nos lleva el insertarlos. En la búsqueda nos lleva un tiempo, el 99%
nos lleva un tiempo constante y pues bueno, hay algunos datos que, algunas palabras que nos lleva más tiempo encontrarlas. Esta sería parte de cómo podríamos resolver la problemática de un inventario que se lleva a cabo en una oficina mediante el cargado centralizado de documentos, que podemos ir seleccionando textos clave que para que posteriormente pueda buscarse esa palabra y podemos identificar de qué documento se trata, y podemos generar nuevamente un nuevo documento a partir de podemos discernir entre si es un documento clasificado, un documento que contiene datos personales, y bueno, tendría que modificarse la implementación para ya implementarlo en una oficina. En caso de la implementación tendremos que usar una base de datos, vincular ya el archivo para que se pueda consultar, que pueda leer documentos escaneados en PDF, escaneados de manera que el texto esté reconocido y que pueda extraerse el texto del documento y que bien pudiera funcionar. Pues vamos a ver la parte del código. El código pues es un servlet que le llamamos test, que recibe las peticiones get. Insertamos el nodo del árbol y hacemos la búsqueda del árbol. Un método para resaltar el texto, que nos inserta un código HTML y cambia el color del texto, y hacemos la búsqueda en el árbol. El árbol, este es el árbol, hace la búsqueda en todo el árbol y simplemente verifica si está contenido la palabra, le incluye en una lista para que posteriormente en el test podamos recorrer esa lista y podemos hacer el parseo de las cadenas para poder resaltarlas. Este es el código de inserción del nodo, y la inserción del nodo, y lo guardamos en un archivo de texto. La inserción del nodo es mediante hacemos un hashcode al texto en minúscula de la entrada de datos que recibimos, para saber si lo enviamos a la izquierda o a la derecha. Si es menor o igual, lo enviamos como nodo derecho. Si es mayor, lo enviamos al nodo, si es menor o igual, al nodo izquierdo. Si es mayor, al nodo derecho. Y tenemos acá la aplicación de la gráfica que realizamos a mediados de semestre, la nueva aplicación que hicimos en esta ocasión, y que tenemos clases de árbol, hoja, nodos y tópicos, donde guardamos las palabras. Tenemos el manejo de archivos, el subir el archivo, el leer un texto de Word, el servlet, los tiempos que me va guardando. En el contenido web tenemos los estilos para darle presentación, tenemos donde guardamos todos los archivos que hemos subido y los tiempos que se van generando, la base donde se guardan las imágenes para darle vista, las páginas, el subir el archivo y el índice. Pues esto conforma, básicamente es dentro de un HTML, es un código JavaScript que primero generamos en un arreglo o las cadenas, las letras válidas, las letras alfanuméricas, y que a partir de estas letras conformamos, a partir de estas letras
hacemos un random para conformar una palabra y que posteriormente los concatenamos y los codificamos para la URL en una función insert y en una función search para la búsqueda y para la inserción, y esta se llama en un intervalo de tiempo y le damos finalizar hasta que haya insertado el número de datos que nosotros deseamos. Y finalmente ya las conclusiones. Pues la complejidad de un algoritmo nos orienta a mejorar el desarrollo de software, nos permite mejorar la calidad del software, dado que favorece la confianza de la usabilidad, dado que pues esos programas ya están medidos y de una u otra manera podemos saber si podemos hacer un mejor programa o tenemos un peor programa. Pues esto sería la parte de la conclusión. Pues agradezco mucho su atención.